Seguimos en Foro Nacional para la Democracia. Con Javier Solórzano. Bueno, estamos en el Foro Nacional para la Democracia, @FM. Pregunto eso, ¿dónde en este momento, Benito, están viendo los focos rojos? Sí. Bueno, yo te empezaría mencionando los focos verdes, es decir, nuestras fortalezas. Claro, sí. Porque creo que también hay que estar consciente de ello, sí, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿cómo llegamos? Alarmista, lo reconozco. Exactamente. ¿Cómo llegamos al 2018? Yo diría, una de nuestras grandes fortalezas es el sistema de elecciones democráticas, ciudadanas, ¿sí? Porque nuestros indicadores de integración de mesas directivas, que son esencialmente nuestros vecinos seleccionados al azar y capacitados, entrenados por el INE para hacer el trabajo de funcionarios de casilla, en esa participación sin la cual no podría haber elecciones, ¿sí? Porque si las casillas no se instalan, la gente no tiene a dónde votar. Tenemos magníficos indicadores. Nuestro sistema de elecciones ciudadanas goza de una magnífica salud. De cada 100 ciudadanos que son, primero, insaculados, para usar el término de la jerga electoral, quiere decir, escogidos al azar, los visita el personal del INE, los capacita, los nombra, y en un ejercicio de civismo acuden el domingo a dedicarle todo el día a su comunidad como funcionarios de casilla. Tenemos tasas de participación del 97%. Es rarísimo que tengamos que recurrir a la fila para sacar a un ciudadano que nos ayude a integrar las mesas directivas de casilla. Y eso es una constante, ¿sí? Y eso es algo que ya trascendió de una primera generación que empezó a hacerlo hace 20 años y que las nuevas generaciones ya forma parte de su cultura, ¿sí? Y me parece que esa es una de las fortalezas de las cuales debemos sentirnos muy orgullosos los mexicanos. Otra, yo diría, pues es nuestro padrón electoral. Este es un problema histórico de la política de las elecciones en México, desde que nació como país independiente y aspiraba a ser un país democrático. Era, ¿cómo decides quién vota y quién no vota? ¿Sí? Ese ha dejado de ser un problema gracias a un invento mexicano, que es la credencial para votar, con fotografía, y que hoy en día no solamente es eso, sino además es el medio de identificación más común de los mexicanos. Y cuando comparamos indicadores que tenemos de cobertura de qué porcentaje de la población mayor de 18 años tiene credencial para votar, tenemos porcentajes arriba del 93, 94%, que nos permite compararnos con países como Canadá, Reino Unido, y por encima incluso de países como Estados Unidos, que tienen coberturas más bajas de su padrón electoral. Tenemos niveles de actualización, es decir, cuando la gente se cambia de su domicilio, si no nos reporta ese cambio de domicilio, tenemos un rezago en donde la mandamos a votar, y eso incide en las tasas y la verdad es que eso lo hemos ido reduciendo cada vez más, el nivel de desactualización, y hoy tenemos niveles muy buenos de 70% de las personas más o menos que están en el padrón electoral viven en la sección que nos dijeron, y eso la verdad es que también se compara muy bien con otros países. Y podría seguir avanzando pero la principal fortaleza yo creo que es la ciudadanía, ¿sí? Con la que tenemos. El INE finalmente es el coordinador de la ciudadanía. Tasas de participación también muy buenas. Ahora, creo que algo que ha evolucionado de una forma que la gente todavía me parece que no lo entiende y que es importante asumirlo, es que las elecciones no se acaban el día de la jornada electoral, ¿sí? Aspirábamos quizás en el pasado a un sistema en el cual la noche de la elección el perdedor le alzaba la mano al ganador y terminaban las campañas. Nuestro sistema, sin embargo, por nuestra historia, ha evolucionado hacia un sistema en donde empieza después de eso una etapa, llamémosla así, jurisdiccional, que le permite a los perdedores, ¿sí?,
acudir al tribunal electoral, ¿sí?, para cuestionar la validez de la elección, ¿sí? Y eso ya es una forma de organizar las elecciones en nuestro país. Todas las elecciones de gobernador, por ejemplo, todas las de presidente, desde hace 2 décadas, terminan en el tribunal electoral impugnadas. Y ese es un periodo complicado para la autoridad administrativa que organiza la elección, porque, en primer lugar, los partidos políticos, los perdedores, por así decirlo, tienen el derecho a impugnar, tienen a cuestionar la validez de la elección y no solamente lo hacen con una estrategia jurídica, sino también lo hacen apelando a la opinión pública, y cuestionando, criticando la elección. Es un periodo muy complicado, donde la autoridad electoral administrativa tiene que estar muy circunspecta, sin tomar partido, tiene que, con mucha objetividad, dar los resultados, los indicadores de la elección y tratar de proteger el voto de la ciudadanía. Claro. Vamos cerrando, si te parece, Marco. Rapidísimo, mira, estando de acuerdo con Benito, te diré también que estamos cuidando cómo hacer mucho más eficientes procedimientos que nosotros tenemos muy acreditados en los hechos. Hemos acuñado una expresión de que el INE también hace elecciones, pero antes eso no era un tema. En las elecciones pasadas ya todo el mundo sabía que instalábamos casillas, etcétera. Pero ahora, por la complejidad de la mesa única, donde se recibe la votación de elecciones federales y locales, tenemos que volver sincrónicos en una cadena de actividades y de tiempo, muchas actividades. Escrutinios y cómputos en una casilla que pueden ser 6, que se pueden llevar hasta 4 horas y media, 5 horas, tienen que estar perfectamente sincronizados con los tiempos para el conteo rápido y para el programa de resultados electorales preliminares, porque de ahí va a depender en buena medida que nosotros tengamos instrumentos con los cuales le demos certeza al resultado electoral. Nosotros pretendemos que, no más allá de las 11 de la noche, el consejero presidente salga y diga, a ver, de acuerdo al conteo rápido, estas son las tendencias de la votación. Y que a esa misma hora el PREP esté recibiendo una cantidad impresionante de actas que se están computando para que la gente tenga toda esa información. Queremos explicar con mucho detalle esta parte de la fortaleza del instituto y creo que sobre esa base nuestra relación con los medios será fundamental. Sale, cerramos, Lorenzo. Yo creo que el principal desafío que enfrentamos, que no es nuevo, pero que en todo caso, estando presente, es preocupante, es revertir la desconfianza ciudadana. El índice de desconfianza con todas las instituciones públicas, con la democracia, con los partidos, con las instituciones de la democracia, creo que es preocupante en México y en el mundo, pero en nuestro país la institución que más depende para realizar bien su trabajo de la confianza ciudadana, sobre todo de la confianza de la sociedad, es el Instituto Nacional Electoral. La ecuación es muy sencilla. Si no hay confianza en la autoridad electoral, difícilmente va a haber confianza en los resultados de las elecciones que organice. Y en consecuencia la legitimidad y la confianza de los gobiernos electos pues se ve cuestionada. Entonces creo que ese es el principal desafío que enfrentamos, del que depende, por cierto, hasta la capacidad de convocatoria. La ciudadanía es una ciudadanía que ha estado a la altura de nuestro sistema democrático, que ha ejercido el voto y que, por cierto, ha provocado algo de lo que poco se habla, pero que vale la pena enfatizar. En los 3 años, y no porque sean los años del INE, pero en los últimos 3 años, hemos tenido el índice más alto de alternancias en el ámbito de las elecciones locales en un periodo similar en toda la historia. De 24 elecciones de gobernador, para poner un ejemplo, en 14 ha habido alternancia. Y todos se han visto beneficiados de este hecho. Esa es la mejor prueba de que en México el voto cuenta. Sí cuenta. Y cuando los ciudadanos salen y votan, con su voto deciden su futuro político. El gran punto es cómo logramos convencer a todos efectivamente de la eficacia y por ende de la pertinencia del sistema electoral. La capacidad explicativa, en consecuencia, volvemos al punto, tiene que multiplicarse. Sí, claro. Porque de ello va a depender en gran medida que la confianza sea, digamos, la palabra de orden en estas elecciones. Y la verdad, después de 2 décadas y media de apuesta democrática, no hay ningún país en América Latina que le haya invertido tanto dinero, esfuerzo político, recursos humanos a su democracia como México. Después de 2 décadas y media,
creo que nos merecemos recuperar la confianza en torno a los procesos electorales. Presidente, consejero del INE, Gracias, muchas gracias. Consejero Benito, gracias. Gracias. Marco, Gracias. consejero, muchas gracias. Gracias a usted, Foro Nacional para la Democracia. Hoy hablamos del INE, que sí va a tener que explicar y explicar y explicar. Sí, es inevitable. Nomás quería decir algo. Hay algo que a lo mejor los ciudadanos hemos perdido de vista. Las elecciones son nuestras, son de nosotros. Y ustedes son nuestros consejeros. O sea, son consejeros ciudadanos. Nadie es químicamente puro, como hemos hablado. No, pero se vale exigirnos. Pero sí, pues claro, Se le vale a la otra exigirnos. parte, ¿no? Bueno, gracias. @FM. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. @FM presentó Foro Nacional para la Democracia. Mesa de análisis con Javier Solórzano e invitados. Con la Constitución en la mano.